Hola, yo soy Jimena Hernández y este es mi proyecto final de Desafíos éticos de la ciencia y tecnología. La primera pregunta que me gustaría contestar es, ¿cuáles fueron los discursos y los sentimientos que te surgieron a ver el video? Bueno, al ver el video siento que, pues lo más importante obviamente es la fotografía y pues me impactó mucho como el ver poner estas imágenes tan contrastantes lado a lado, y aparte editadas como para hacer una misma. Me impactó mucho y pues me hizo sentir mucha impotencia y también al mismo tiempo mucha gratitud de darme cuenta de lo afortunada que yo soy, de los privilegios con los que cuento, pero al mismo tiempo como que me inspiró a ver más estas otras realidades a las cuales a lo mejor no veo tan cercanas, pero que son muy cercanas al final porque somos un mismo mundo y todos somos humanos, entonces es algo que nos debería importar a todos. Y siento que me inspira un poco a hacer un poco más por estas personas, aunque yo creo que cada quien desde su trinchera puede hacer algo. Creo que lo mejor que podemos hacer es exigirle a las personas que tienen el verdadero poder que hagan algo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles consideras que son las causas que están en la base de esta realidad tan contrastante? Como primera causa, yo puse la desigualdad económica estructural propia del sistema capitalista. Yo pienso que el capitalismo es la base central en la que tenemos que ver, porque este es un sistema que ni siquiera en papel funciona. ¿Por qué? Porque literalmente tiene que funcionar de que unos exploten a otros, este, y se basa en engrandecer la acumulación de riqueza que tiene la persona y, y hay un mito de que es lo que produce o lo que aporta a la sociedad cuando no, en realidad es simplemente de lo que son dueños. Bueno, esto permite más bien que pequeños grupos de personas acumulen casi toda la riqueza mientras la mayoría del resto del mundo vive con lo mínimo. Esto obviamente produce pues diferencias extremas en todos lados del mundo. Como segunda razón puse conflictos armados y violencia política, ya que actualmente muchas guerras y crisis se están viviendo, incluso genocidios que no pensaríamos que pasarían en nuestros tiempos están pasando. Y bueno, estos conflictos, o sea, su impacto es pues inimaginable, claro, de que sus hogares se destruyen, sus escuelas, sus hospitales, las economías completas, provocan desplazamientos masivos, pobreza, hambre, y esto es un problema que no solamente va a atravesar a la generación que lo está viviendo, sino que lo llevan viviendo otras generaciones y lo seguirán viviendo las siguientes generaciones por la desigualdad que se causa. Este, Como tercera razón puse la falta de acceso a la educación, a las oportunidades. Ya que yo considero que la educación es la base de todo el mundo, de todo el empleo, de todos los ingresos y toda la movilidad social que podría llegar a tener una persona. Ok, obviamente, por ejemplo, el tener un título, estudiar, no es que te va a resolver la vida, sin embargo, sí te va a ayudar a desarrollarte como persona y sí te da una ventaja sobre las demás personas. Y esto no debería de ser así porque en realidad la educación debería ser o es nombrada como un derecho humano, pero eso no significa que se cumpla en todas las personas. Y obviamente, si una persona no estudia, la brecha se agranda muchísimo a quienes sí lo hacen. La tercera pregunta es, ¿cómo la ciencia y la tecnología han abonado a construir estas realidades tan paralelas? Bueno, como primera razón puse que los avances tecnológicos pueden no solo pagar los países ricos, más bien que solo lo pueden pagar los países ricos y los individuos también ricos. Ya que hemos tenido muchísimos avances, pero el problema es que no hay alcance para todas las personas. O sea, por ejemplo, las medicinas, la educación y ahora el auge de la inteligencia artificial son sistemas que pueden ayudarnos, o sea, también nos han perjudicado, por ejemplo, la inteligencia artificial, pero podrían ayudarnos. El hecho es que estas cosas no llegan a todo el mundo, y esto provoca que las personas que sí lo pueden usar avancemos pues décadas, mientras que el resto de la población se queda atrás en condiciones pues precarias. Como segunda razón puse la brecha digital y la concentración tecnológica en manos de billonarios. Yo estoy muy en contra de los billonarios, creo que no deberían existir y que el sistema no debería dejar que existan. Y además no considero que estas personas puedan ser buenas personas, ya que ellos tienen el poder y la facilitación económica de resolver muchísimos problemas mundiales, o sea, inclusive hay listas de todo lo que pueden hacer, como acabar
con el hambre mundial y un buen de cosas, pero ellos deciden no hacerlo, y deciden ir acumulando su riqueza, que es imposible de imaginar, eh, mientras que millones de personas no tienen acceso ni siquiera a las condiciones más básicas, ni siquiera al Internet. Este, y bueno, esto se me hace demasiado injusto y la verdad es algo que me da muchísima rabia, los millonarios. Pero bueno, como tercera razón tenemos las innovaciones usadas con fines bélicos, ya que la ciencia también nos ha ayudado a crear armas, drones, sistemas militares que empeoran los conflictos, mientras que algunos países invierten en tecnología para la guerra, otros no pueden invertir ni en hospitales o en agua potable. Obviamente esta razón es muy obvia, pero también la tecnología es usada en la guerra no solamente con armas físicas de fuego, sino también en redes sociales, en falta de información, en propaganda. Todas esas cosas son muy fáciles de hacerlas llegar a tu teléfono y la verdad es que las personas no son tan críticas de lo que ven y creo que deberíamos aprender a ser más literarios en el aspecto en línea. Y bueno, para buscar una opinión encontré este autor que no conocía, se llama Zygmunt Bauman. Y bueno, Bauman nos explica que la desigualdad global es consecuencia directa de un sistema económico que excluye a quienes no encajan en las demás demandas del mercado, perdón. Bueno, él también nos señala que la modernidad produce vidas desperdiciadas. Es decir, que las personas no pueden tener una calidad de vida por estar desplazados por pobreza, por la guerra o por faltas de oportunidades. Afirma que la tecnología y la globalización generan mundos paralelos. Uno avanza con acceso total a recursos, mientras que otros permanecen invisibles y desprotegidos. Su pensamiento coincide con las causas del contraste social, desigualdad estructural, conflictos, falta de oportunidades y brecha tecnológica. Bueno, aquí puse una imagen que no está editada, así es como se ve un panorama y creo que este panorama lo podemos observar en muchísimas ciudades de México, como de un lado se ve una clase social, de otro lado otra, y decidí ponerle la frase, dos mundos separados por unos metros, pero por millones de oportunidades. Como siguiente imagen puse la comparación de una escuela primaria como pues muy inventada, como que la improvisaron ahí, ni siquiera tiene un techo digno, no tiene condiciones dignas. Y al otro lado vemos una escuela pues con una infraestructura pues, o sea, necesaria, merecida, buena, mientras que pongo la frase de que no es falta de talento, es falta de condiciones. ¿Por qué? Porque obviamente estos niños no significa que unos sean mejores que otros, pero sin embargo a unos probablemente les va a ir mejores que otros por las oportunidades que tienen. Como siguiente imagen puse el hambre no es falta de alimento, es exceso de indiferencia. De un lado vemos una trabajadora que no sé por qué razón está desperdiciando tanta comida y por el otro lado tenemos a un niño en Gaza suplicando por comida. La realidad de esa parte del mundo es es que no es que no haya comida, sino es que sistemáticamente se les hace no llegar. Después puse igual unos niños de Gaza que están caminando por agua en los escombros de lo que antes fue su ciudad y por el otro lado tenemos en el mismo año a Jeff Bezos haciendo una boda muy opulenta que si buscan el caso en internet pues a lo mejor les va a causar mucho conflicto y indignación. Eh, bueno, como frase puse un mundo donde solo un multimillonario podría alimentar a miles pero prefiere alimentar su propio lujo. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.